Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 5 de x a la 4 menos 5x a la 3 más 4x menos 20 sobre x a la 4 menos 5x a la 3 más x menos 5. Primer paso, paso número 1, reemplazar directo el valor hacia el cual tiende el límite. Entonces me dice el límite cuando x tiende al valor de 5. Entonces voy a decir límite cuando x tiende a 5 de todas las x que usted ve acá, cada una de estas x que ve en el numerador y en el denominador, las va a reemplazar por 5. Entonces, ¿qué le va a quedar? Vamos a colocar acá la línea. 5 elevado a la 4 menos 5 por 5 elevado a la 3 más 4 por 5 menos 20 sobre 5 elevado a la 4 menos 5 por 5 elevado a la 3 más 5 menos 5. Ojo, no se les ocurra, no se les vaya a ocurrir hacer esto. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque aquí hay resta. ¿Listo? Se están restando. Cuando están restando o cuando están sumando no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué se puede hacer o cuándo se puede hacer? Si estuviera ese 5x a la 4 multiplicando a todo lo demás y el de abajo también multiplicando a todo lo demás, sí podía. De lo contrario, no se le ocurre hacer eso. Bueno, entonces vamos a sacar el resultado. Empecemos. 5 a la 4, ¿cuánto es? Entonces 5 por 5, 25 y por otro 25, 625. Menos, aquí también está 5 a la 4. Porque fíjense que esto es 5 a la 1 por 5 a la 3 es 5 a la 4. Y de una vez miremos, este 5 a la 4 está negativo, este 5 a la 4 está positivo. Esos dos sí los puedo cancelar porque se están sumando ahí. Están en el numerador, uno es positivo, el otro es negativo, los puedo cancelar. Listo, si los cancelo pues ya no tengo necesidad de tener esta cantidad acá. Ahora, 4 por 5, 20, positivo, menos 20 negativo, 0, ¿cierto? Y 0 que traía, entonces 0 más 0, ¿cuánto me da? 0. Entonces 0 en el numerador. Miremos el denominador. Entonces el denominador tenemos lo mismo, ¿no? Aquí 5 a la 1 y 5 a la 3 me da 5 a la 4 negativo. Y este 5 a la 4 es positivo, entonces ahí llevamos 0. Y más 5 menos 5, 0 también. Entonces me queda 0 sobre 0, que ya sabemos que es la forma indeterminada. Forma indeterminada 0 sobre 0. Como ya nos encontramos con la forma indeterminada, entonces para calcular el límite decimos que tenemos que factorizar, ya que estos, mírenlos, son polinomios. Y cuando yo tengo polinomios, la teoría dice factorice. Entonces paso 2. Por haber encontrado que era límite de la forma 0 sobre 0, el proceso es factorizar. Si no quedara indeterminado, sino que aquí obtuviera un resultado, pues ese ya sería el valor del límite de la función. Entonces miremos la factorización que hay en el polinomio del numerador. Fíjese, está x a la 4, x a la 3. Fíjese que no está el término de x cuadrado. Entonces no voy a poder factorizar esto como un binomio directo. Ni siquiera lo voy a buscar. Sino que cuando me faltan así, ya hay 4 términos, se debe empezar por factor común por agrupación. Entonces vamos a copiar límite cuando x tiende a 5d. Bueno, si yo hago factor común por agrupación, entonces voy a agrupar los dos primeros arriba, estos dos. ¿Cuál será el factor común entre esos dos? X a la 3, factor común de x menos 5. Y ahora voy a agrupar los dos siguientes. ¿Tiene factor común? Sí, 4. Entonces voy a tomar más 4 el factor común. Más 4, factor común ¿de quién? De x menos 5. Claro, y está bien, ¿cierto? Si yo multiplico el x a la 3 por x a la 1, pues ahí tengo el x a la 4. El x a la 3 por el menos 5, pues ahí tengo el menos 5x a la 3. El 4 por x, ahí me da el 4x, y el 4 por menos 5 me da el menos 20. Pero fíjese que aquí ya tengo x menos 5 como común en estos dos términos, ¿no? Fíjense, en todo este término y en todo este término lo común es el x menos 5.
factor común por agrupación. Abajo sucede lo mismo, porque fíjese que está x a la 4, x a la 3, no hay x a la 2. Incluso abajo el último término se ve que es x menos 5. Entonces, si yo agrupo estos dos, miremos, el factor entre esos dos debe ser este. Miremos a ver, ¿cuál es el factor común entre x a la 4 y menos 5x a la 3? X a la 3, ¿cierto? X a la 3, entre estos dos, el factor común es x a la 3. ¿Factor común de quién? De x menos 5. Más, esto lo puedo colocar entre paréntesis y no hay problema. X menos 5. Listo, factorizo el numerador, entonces voy a continuar acá. Límite cuando x tiende a 5d. Entonces, factor común, polinomio, ¿no? El factor común polinomio es x menos 5, es el factor común. ¿Factor común de quién? Entonces, si yo arranco de acá el x menos 5, ¿quién me queda? X a la 3. Si yo arranco de acá el x menos 5, ¿quién me queda? El más 4. Entonces aquí más 4. Y cierro. Abajo, si yo arranco de acá el x menos 5, ¿quién me queda? Bueno, x menos 5, primero arranquémoslo. ¿Quién me queda? X a la 3 más... Si yo arranco de acá, ojo en este último, todo el x a la 5, ¿quién queda? El coeficiente que acompaña acá y que no se escribe, no hay necesidad de escribirlo, pero todos saben que está ahí y es un 1. Listo. Ahora fíjense, esta parte, cuando yo reemplazo la x por 5, en todo lado, fíjense lo siguiente. Esta, 5 menos 5, 0. Y 0 por lo que le pongan al lado 0. Y abajo 5 menos 5, 0 por lo que le pongan al lado 0. Estos son los términos que me estaban formando la indeterminación. Como son igualitos, ¿sí o no? Miremos, son igualitos los dos términos. Este es este mismo. Una cantidad de ella misma, ¿cuánto da? 1. Entonces esto me va a quedar. Y 1 por lo demás, pues me queda lo demás, ¿cierto? Cuando x tiende a 5d. Entonces me va a quedar x a la 3 más 4 sobre x a la 3 más 1. Listo, por 1, pero obviamente por 1 pues me vuelve a quedar lo mismo, ¿cierto? Y ahora sí ya reemplazo. Entonces cuando ya reemplazo ya voy a quitar la palabra límite y voy a dejar los valores. 5 a la 3 más 4 sobre 5 a la 3 más 1. Bueno, ¿cuánto tenemos 5 a la 3? 5 por 5, 25, 25 por 5, 125 y 4, 129. Y arriba, 5 a la 3, 125 y 1, 126. Listo, si se puede, se simplifica. Sí, se puede sacar tercera, ¿cierto? Porque si sumo los dígitos que componen el número, los números, en ambas partes, tanto en numerador como en denominador, son múltiplos de 3. Entonces, ¿cuánto es la tercera parte de 12? 4. ¿Cuánto es la tercera parte de 9? 3. Tercera 2 de 12, 4. Tercera parte de 6, 2. Bueno, y ahí me quedó 43, 42 avos. 43 es número primo, ¿cierto? Entonces la respuesta es que el límite, cuando x tiende a 5, de la función, de toda la función, x a la 4 menos 5x a la 3, entonces aquí x a la 4 menos... Bueno, ahí está, el límite de toda esa función es igual a 43, 42 avos. ¿Listo? Y entonces esta es la respuesta, el límite existe y tiene ese valor. Si paso esto a decimal, ustedes lo pueden pasar a decimal, ¿cuánto les da este decimal? ¿Me dicen por favor? 1.02. Bueno, miremos qué quiere decir ese punto 02. Entonces voy a hacer la gráfica de la función. Bueno, aquí está la función. Esta es la función. Esta función que tenemos acá, todo esta. Pues yo la he graficado en GeoGebra. Mírenla, aquí está. Es esta que me coloca el programa acá, mírenla. Y entonces la función nos pedía el límite cuando x tiende a 5. Entonces nosotros dijimos que sí existe, miren. Existe es que si usted se viene aquí por 5, vea que la función se encuentra un valor en y, aquí está, que es
ligeramente pasado de 1, ¿no? Porque recuerden que nos dio 43/42. Ligeramente pasado de 1 era 1,02 y más decimales. Ahí está, 43/42, un poquito arriba de 1. Eso fue el límite que nos dio la función. ¿Listo? Y la función tiene límite a pesar de que si usted la evalúa, encuentra que es 0/0, o sea, no le encuentra valor. O sea, ese punto no está definido así, porque me da 0/0, sin embargo, la función sí se aproxima ahí a ese valor. Fíjense que aquí hay otro problema, y aquí sí no existe límite. Miren acá para este valor de -1. Entonces, si vemos acá, para -1, fíjense en -1, si otra es una recta, fíjense como la función por derecha es con valores mayores que -1, o sea, con todo este conjunto de valores. Todo esto es mayor que -1, en X, ¿no? Por derecha. ¿Qué pasa con la curva? Entonces, si usted viene y ve aquí esta curva, mire cómo la curva, ¿qué hace? Tiende a infinito positivo. Ahí se forma una asíntota. Asíntota es que esa curva se trata de pegar a la recta, pero nunca se van a tocar. Entonces se forma una asíntota y cuando usted hace la tabla y da valores muy cercanos, mire, muy cercanos a -1, los y, cuando usted se acerca a -1, los y tienden a irse para infinito positivo. Pero si lo ve por izquierda, entonces por izquierda es con valores menores que -1. Todos estos valores son por izquierda, menores que -1. ¿Qué pasa con la curva? Entonces, si usted sigue la curva, miren acá, cuando usted se acerca a -1, ¿qué hace la curva? Se forma también una asíntota y tiende a irse ¿para dónde? Para menos infinito, ¿cierto? Se va para menos infinito. Entonces, esta función, el límite de esa función, si yo escribo acá límite de la función f de x, ¿cierto? Cuando x tiende a -1, entonces yo diría que, ojo, si tiende a -1 por izquierda, entonces escribe un menos encima, yo diría que ese límite es igual a menos infinito. Y el límite de la misma función f de x, cuando x tiende a -1, pero por derecha, entonces yo diría que se va para más infinito. Como no se va para la misma parte, entonces en este caso, por ejemplo, para ese valor, yo digo que el límite no existe. No existe para x igual a -1, ¿no? Para x igual a -1 no existe límite, que es totalmente diferente a lo que pasa en x igual a 5. ¿Listo? Y esto se presenta en las funciones y por eso es necesario calcular los límites.